¿Cómo están, hermanos y hermanas? Un gusto saludarles una vez más aquí en este día, lunes 22 de junio, en Radio Advenimiento y Advenimiento TV. Saludes en casita, ahí donde está usted mirando la televisión, o en su vehículo mientras va ahí conduciendo y oyendo tal vez la radio. Bueno, hermano, hermana, donde quiera usted esté, es un gusto tenerle en este estudio de la lección de la escuela sabática. Como dije el día de ayer, quiero nuevamente ofrecerles el PDF de la nueva lección que tendremos ya en el trimestre que va a comenzar. El número para solicitar el PDF de la nueva lección que trae por título Lecciones de la vida de Jacob. El número es +1 214 881 4029. Ese es mi WhatsApp. Ahí usted puede escribirme pidiéndome el PDF de la nueva lección para que usted pues la imprima y allá en su país donde usted está la comparta también con otros hermanos. Lecciones de la vida de Jacob será el tópico del nuevo trimestre. No se lo pierda, pídalo al WhatsApp, al número que le di, +1 214 881 4029. Vamos a estudiar ya. Tengo aquí a mis hermanos que me van a acompañar. Mi hermanita Armandina Manríquez. Buenos días, bienvenida, ¿cómo está? Buenos días, pastor. Bien, gracias a Dios. Aquí contenta de que estamos compartiendo la palabra del Señor en esta mañana con nuestros oyentes. Así que esta palabra que sea de una bendición para todos aquellos que nos están viendo. Amén. Y mi hermano Yunuen García, bienvenido. Muchas gracias, pastor, por invitarme aquí. Bendiciones. Amén. Vamos a pedir la bendición del Señor. Mi hermana Armandina le voy a pedir que haga la oración. Amoroso y bondadoso Dios, que su morada está en las alturas de los cielos. En esta mañana, Padre eterno, nos arrodillamos, Señor, ante su presencia, agradeciendo, Señor, todas sus bendiciones recibidas, Padre del cielo. Y en esta hora, Padre eterno, queremos pedir, Señor, su dirección al abrir su santa y divina palabra, Señor. Amén. Que sea nuestra guía, Señor, que sea nuestra luz, Padre Santo, en nuestro diario vivir, Señor. Pedimos que se quede con nosotros, que su presencia nos acompañe, su Santo Espíritu, Señor, y pidiendo bendición, Señor, para las personas que nos están viendo, Señor, a través de las redes sociales, oh Dios, que la palabra llegue a los hogares, Señor, para bendición de cada una de las familias, Señor. Quédese con nosotros, Señor, y acompáñenos en esta hora. Se lo pedimos con el perdón de nuestras faltas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre. Una de las cosas que Moisés tenía es que él se aseguraba que el pueblo supiera la palabra de Dios y por lo tanto dio instrucciones en cuanto al libro de la ley que contenía la palabra de Dios, y las instrucciones son bien interesantes. Hermana Armandina, ¿con qué frecuencia Moisés instó al pueblo a que oyera la lectura de las leyes y qué grupos de personas debían hacer eso y por qué? Sí, pastor, aquí dice la palabra de Dios: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. ¿Cómo usted mira estas instrucciones de Moisés acerca de la palabra y el pueblo que la debía escuchar? Bueno, dice que la palabra se debe de repetir, ¿verdad? A los hijos, ¿cuándo? Mañana y tarde, por el camino por donde uno fuere. Debemos de repetir que la palabra de Dios, la ley de Dios, porque la ley es la que nos guía, la que nos enseña cuando nosotros estamos mal, ¿verdad? Y es la que nos alumbra el camino, y es el espejo en la cual nosotros nos podemos ver, nos va a enseñar qué errores tenemos, y así pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, ¿verdad?, a poder nosotros, pues, enmendar esos errores. Interesante, hermanos, que el pueblo
todos debían oír la palabra. Varones, mujeres, niños, extranjeros, todos, dice, deberían oír y aprender y temer a Jehová el Señor y cuidar de cumplir las palabras de la ley. Cuando aquí se habla de la ley se refiere a los 5 libros de Moisés, la Torá. Y noten ustedes cómo Moisés instruye al pueblo a que todos tienen que oír el mensaje, a todos les tiene que preocupar la palabra de Dios, alimentarse de ella, para que de esa manera, dice, cumplan con lo que la palabra dice. Y hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde la palabra nuevamente tiene que ser ese alimento que nosotros debemos también anhelar cada día. La palabra, hermanos, también nosotros tenemos que buscar que como padres, como hijos, como familia, hermanos, se escuche en la casa. Aquí Moisés dice, solo van a aprender a temer a Dios y hacer las cosas que Dios manda si oyen la palabra. Qué interesante, hermano Yunuen, cómo el don de profecía en la nota que sigue nos amplía más esto. Dice, Dios requiere a los padres que disciplinen a sus hijos y los eduquen con diligencia insensata respecto a las demandas de la ley divina y los instruyan en el conocimiento y en el temor de Dios. Estos preceptos que Dios colocó sobre los judíos con tanta solemnidad descansan con igual peso sobre los padres cristianos como yo. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 324. ¿Qué le parece esa nota? Increíble, y qué tan grande responsabilidad tenemos. Y lo que me encanta es también, no solo a la familia le tenemos que llevar ese mensaje de la ley, también a los extranjeros. Y para mí, ¿qué son los extranjeros? Los no creyentes. Los que no sean, en este caso, de su casa, ¿verdad? Sí. Pero en aquel tiempo era a los que no eran de Israel. Pero, es decir, también otros que no son los del círculo familiar, se les debe llevar el mensaje. Que es una responsabilidad grande y hay que educar a nuestros hijos. Así es. Hacer eso, también llevar el mensaje, y hay que hacer esa obra en familia, que es difícil. Esto que está destacando usted, creo que es bueno recalcarlo. Sí. Hermanos, estamos en un tiempo donde casi no se lee la Biblia, hermanos. Casi la gente depende de lo que otro le diga. La gente está más pendiente de lo que otro dice, de lo que otro ha leído para que le diga. Pero es necesario, hermanos, que nosotros nos esforcemos por leer la palabra de Dios, por escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Y debemos inculcarlo a nuestra familia. Aquí vemos que Moisés quiso asegurarse de que los líderes, los ancianos, todos esos que estaban a cargo del pueblo, se preocuparan en cumplir con esto, de leerle al pueblo la palabra de Dios. Ojalá que nosotros retomemos esta instrucción y la apliquemos en nuestra casa. Pero hermano Yunuen, ¿cuál era el plan de Dios para Israel? ¿Cuáles eran las condiciones para que esa promesa se cumpliera? Veamos, ¿qué más nos sigue diciendo Moisés? Sí, vamos a Deuteronomio 28, del 12 a 14. Y dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a la tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y no le pedirás prestado. No le pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedeceréis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartarás de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a la destra ni la siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Amén. ¿Qué les parece este plan que aquí Moisés está presentando para el pueblo?
Es un plan de autosuficiencia, porque ahí dice, no le pedirás prestado. Prestarás a muchas naciones y no le pedirás prestado. Ujú. Es algo que se me acaba de venir a la mente, que quizás yo hago mal con pedir prestado a la tarjeta de crédito, por ejemplo. Y Dios no quiere eso para nosotros, porque no vamos a estar endeudados, vamos a tener esa deuda sobre nuestra cabeza. Pero la otra cosa que me encanta y que lo he escuchado muchas veces y no fue hasta hoy que me di cuenta de algo, que quiere que Jehová que seamos por cabeza y no de cola. Ujú. Mucha gente agarra eso y lo dice, miren, pues yo tengo que ser mejor que otros, yo tengo que ser algo. Pero lo toman, ese versículo lo toman como, se le sube el orgullo a la gente. Yo no puedo ser simple. Y hay que tener cuidado con un versículo así, que esto es para los líderes. Y como yo contesté la pregunta, eso es esos en términos para un líder cristiano o un líder religioso, en el sentido de líder de casa. Yo como padre tengo que ser la cabeza de la casa, no le puedo dejar ese papel a otro. Pero, hermano, Mande. interesante la condición para que esa bendición se cumpla. Sí, Y es, si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. amén. Y también si obedeces los mandamientos que Jehová, tu Dios, de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy. En otras palabras, la bendición de que serás cabeza y no cola, de que habrá un buen tesoro, de que habrá lluvia en su tiempo, la bendición de que más bien tú le vas a prestar a las naciones y tú no vas a andar pidiendo prestado, estaba supeditada a ponerle atención a la palabra y ponerla por obra. Y una palabra que nos dio nuestro Jesucristo, dijo que no vino para ser servido, Él vino para servir. Y eso es lo que digo, estas palabras son para los líderes espirituales, Exacto. para llevar el evangelio adelante y no llevar el título de cabeza, la que pone el mundo. A veces nosotros, hermanos, pues sí anhelamos bendiciones y pedimos por bendiciones, pero se nos olvida, hermanos, de que esas llegan como resultado de uno darle lugar a la palabra de Dios en la vida. Cuando uno dedica tiempo para estudiar la Biblia, cuando uno dedica tiempo para oír a Dios hablar y poner por obra lo que Él habla, los resultados van a llegar, hermanos, y la bendición se va a cumplir. Así que está supeditado a la obediencia a la palabra, a escuchar la palabra y ponerla por obra, todo lo que Dios ha prometido darnos como bendición. Amén. Bueno, hay dos allí líneas que respaldan esto, hermana Armandina. ¿Cómo dicen estas líneas del don profético? Estas promesas dadas a Israel son también para el pueblo de Dios actual. Estas promesas dadas a Israel son también para el pueblo de Dios actual. Entonces aquí es donde pues Dios demanda, ¿verdad?, que estudiemos también ahora la Biblia. Es también para nosotros, no era nada más para el pueblo de Israel, es ahora para nosotros, que nosotros estudiemos la Biblia y obedezcamos la ley de Dios, ¿verdad? Porque por la ley de Dios vamos a ser juzgados y el Señor nos demanda que la obedezcamos, ¿verdad? Porque pues Él nos ama y quiere pues que nos preparemos y llevarnos al cielo, así es. Así Y preparemos a nuestros hijos también, porque hoy en día yo creo que ya ni hay culto familiar en los hogares, no se repite la ley de Dios, por lo tanto los hijos pues están sin luz, están desorientados por parte de los padres, porque a veces ni los padres tienen interés en leer la palabra de Dios, cómo van a ser instruidos sus hijos. Necesitan pedir los padres, entregar su vida a Jesús, a Dios, pedir dirección para que Dios los guíe y puedan dirigir a sus hijos, quitarles todas esas, pues, ¿qué diría yo? Pues los malos hábitos que ahora se ven en los niños, ¿verdad? Desobediencia, o sea, tantas cosas que no le agradan a Dios, pero hay que empezar por los padres. Así es. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, hermano Yunuen, si me la puede contestar. ¿Cuál fue o qué fue dado a los israelitas
como un recordatorio continuo de su llamado para ser el pueblo especial de Dios? A ver si leemos eso, ¿qué le Leemos, parece? sí. Vamos para allá, para Números 15, 38 al 39. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, que es su ley, para poner por obra, y no mires en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyéis. Y me encanta que, y hice la pausa porque los mandamientos es su ley. So, ¿qué representó el cordón de azul? Su ley. Exacto. Y la pregunta es, usted viene con azul, pero yo no vengo con nada de azul. Y quizás debemos de poner eso en nuestras mentes. Deberemos de tener una prenda de azul para recordarnos de su ley. Pero mire usted, era tan importante la palabra de Dios, tan importante la ley, o sea, la Torah, que hasta en la vestimenta debían tener esa franja de color azul, donde les recordara a ellos siempre los mandamientos, donde les recordara a ellos siempre la palabra. Como hasta en la vestimenta ellos tenían que tener siempre en mente que dependían de la palabra, que eran un pueblo que estaba sostenido por la palabra, sustentado por la palabra, y las bendiciones dependían de la palabra. ¿Cómo se ve de importante esto al punto de que tenían que hasta andarlo ahí en la ropa? Y los vestimentos del sacerdote en Éxodo 39 dice que tenían un cordón azul a través del pecho, para que no se le cayera ¿cómo se dice lo que tenían aquí enfrente? Pectoral. Exacto. El pectoral, sí. Bueno, pero aquí todavía hay otra pregunta que le voy a pedir a la hermana Armandina que la conteste con la cita del Espíritu de Profecía que viene a continuación, y es: ¿qué debe recordarnos entonces cada prenda de vestir que nos ponemos hoy, hermana? Aquí dice: a los hijos de Israel, después de que fueron sacados de Egipto, se les ordenó que tuvieran una simple cinta azul en el borde de sus vestiduras, que los distinguieran de las naciones que los rodeaban, y que indicara que eran el pueblo peculiar de Dios. El pueblo de Dios no está obligado a tener una marca especial en sus vestiduras, pero en el Nuevo Testamento a menudo nos referimos al antiguo Israel como ejemplo. Si Dios dio instrucciones tan definidas a su pueblo antiguo con respecto a su indumentaria, ¿no se fijará en la vestimenta de su pueblo en esta época? ¿No debería haber en su forma de vestir una distinción de la del mundo? ¿Acaso no debería el pueblo de Dios, que es su tesoro peculiar, buscar aún en su vestido glorificar a Dios? ¿Y no deberían ser ejemplos en cuanto a la manera de vestir y con su estilo sencillo reprender el orgullo, la vanidad y la extravagancia de los profesos mundanos y amantes del placer? Dios requiere esto de su pueblo. El orgullo es reprendido en su palabra. Pastor, me llama la atención aquí donde dice: y no deberían ser ejemplo en cuanto a la manera de vestir, con su estilo sencillo de reprender el orgullo. O sea, cómo tiene mucho que ver la manera de vestir, ¿verdad? Dice que el no ser vanidosos, eso, si yo visto sencilla, eso habla también de mi carácter. Si yo ando vanidosa, habla mal también de mi carácter. Dice que la sencillez, como Dios quiere que vistamos para agradarlo a Dios, eso dice que habla de un buen carácter, ¿verdad? Y eso quiere decir que uno se distingue del mundo, ¿verdad? Que uno representa bien a Dios. Si me permite leer un párrafo de aquí de Conducción del Niño, pastor, que me interesó. Dice aquí: la salvación puesta en peligro por la idolatría de la vestimenta. Dice: el orgullo y la vanidad se manifiestan por doquiera, pero los que están propensos a admirarse a sí mismos en un espejo se sienten poco inclinados a mirarse en la ley de Dios.
el gran espejo moral. Esta idolatría del vestido destruye todo lo que es humilde, dócil y amable en el carácter. Consume las preciosas horas que debieran ser dedicadas a la meditación, al escudriñamiento del corazón, al estudio de la palabra de Dios con oración. Ningún cristiano puede conformarse con las modas inmorales del mundo sin poner en peligro la salvación de su alma, pastor. Tremendo. Tremenda esta cita. Así que pues que Dios nos ayude, pastor. No sé qué más puede usted aportar de esta cita. Sí, solamente que pues el pueblo de Dios dice que Debe su distinguirse. vestimenta, sí, su vestimenta mostraba, dice que eran un pueblo peculiar, es decir, un pueblo Escogido. único, escogido, un pueblo diferente, y que de la misma manera, hoy tampoco vamos a poner una marca, dice, especial en las vestiduras, pero de todas maneras debemos el principio tomarlo, y es que en nuestra forma de vestir, pues debe haber una distinción. Amén. Y pues aquí nuevamente aparezco como que soy el profeta de malas noticias, pero las hermanitas voy a tener que darles otra reprensión. Y se los digo con mucho amor, hermanas. Ustedes, hermanitas, tienen que cuidarse mucho en cómo se visten. Hermanas, si ustedes ven en la lección de escuela sabática, el pueblo de Israel hasta en la forma de vestirse era un pueblo distinto, peculiar. El Señor espera, hermanas, que ustedes, su ropa que se pongan, no sea una ropa provocativa, no sea una ropa que cuando van a la iglesia, hasta los mismos hermanos pecan en la forma como las miran, porque ustedes mismas no se cuidan de que esa ropa no esté pegada a su cuerpo. Debe ser una ropa floja, hermanos, una ropa larga, una ropa que no muestre su desnudez, ni arriba ni abajo, hermanas. Ustedes tienen que ser como mujeres que profesan piedad, dice la Biblia. Y es posible que algunas se molesten y no les guste que uno esté recalcando esto. Pero es que somos un pueblo peculiar, no somos como los paganos. Por lo tanto, no hay que vestirse como los paganos. Los paganos eso no les importa, van a la iglesia con sus tacones ahí, sus faldas cortas, todo el cuerpo marcado, y los hermanos hasta ahí mismo en la iglesia pecan porque a ellas no les interesa. Hermanas, miren, aquí la lección nos dice que no nos vamos a poner una franja azul al final de la falda o al final del vestido, pero sí debemos vestirnos de una manera, dice, muy sencilla, muy humilde, que no atraiga las miradas de los hombres de una manera carnal, morbosa, sino que cuando los hombres las vean a ustedes pasar, que los hombres no vean ningún atractivo carnal, hermanas, que la valoren por el carácter bonito que ustedes tengan, porque es el carácter de Dios. Bueno, así la lección ahora, vemos que Moisés le dijo al pueblo, ustedes tienen que recordar siempre la instrucción de la palabra, y hasta en la vestimenta, ustedes tienen que recordar que son el pueblo de la palabra, el pueblo que vive por la palabra, el pueblo que pone por obra la palabra, el pueblo que con sus hechos, con su manera de actuar, se ve que está practicando la palabra. Entonces, hermanas, en el nombre del Señor, les animo para que ustedes busquen dejar a un lado la vanidad y vestirse de una manera que glorifique al Señor. Así la lección de hoy pues trae este punto también, y vamos a orar para que ayude a las hermanas. Y los hombres de la misma manera. Los hombres tenemos que vestirnos de una manera también que no sea provocativa, que no incite a las hermanas a la carnalidad. Y esto va, hermanos, incluido hasta la manera como uno se corta el cabello, la manera como uno le gusta lucir, hermano. Uno tiene que entender que uno pertenece a un linaje escogido, a un pueblo especial de Dios. Así que cada uno, mujeres y hombres, tenemos que evaluarnos, examinarnos y ver si nos estamos conduciendo como pueblo peculiar. Pero hoy Dios ha tocado este punto, y en el nombre del Señor, pues tratemos de obedecer a Dios. Vamos a orar, ¿qué les parece? Y le pedimos ayuda al Señor para que esto que estaba en la Review and Herald del 23 de enero de 1900, hermanos, nosotros lo podamos obedecer. Somos el pueblo de Dios, somos un tesoro peculiar,
y busquemos un vestido que glorifique al Señor. Vamos a rodearnos para pedirle a Dios que nos ayude. Querido Padre, te agradecemos, Señor, porque somos exhortados hoy a estudiar la palabra tuya, a oírla, a ponerla por obra, a depender de ella siempre y a recordarnos, aún con la vestimenta, que en la palabra tú nos enseñas cómo debemos andar, cómo debemos conducirnos, cómo debemos vestirnos, cómo, Señor, hasta en la manera de cómo nos cubrimos el cuerpo, decimos que somos guiados por la palabra. Señor, te ruego para que nos ayudes a todos, hermanas y hermanos, a evaluarnos y a saber elegir la ropa de tal manera que testifique que somos un pueblo especial, un pueblo elegido, un pueblo escogido por ti. Ayúdanos, por favor, Señor, a dar un buen testimonio con la manera de vestirnos, de que la palabra tuya ha hecho efecto en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.